Mi nombre es Edgardo Manuel Román Espada, soy el colegiado 11.300, hice bachillerato en Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Al graduarme, fui a estudiar la maestría en Economía en la Universidad del Estado de Nueva York, regresé a Puerto Rico, continué estudios graduados en Economía en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y en el año 87 entré a la Escuela de Derecho, de la cual me gradué en el año 1991. Un 13 de enero de 1992, ese día era feriado porque se celebraba el natalicio de Eugenio María de Hostos. Juramenté como abogado y desde entonces practico esta profesión a la que me ha dado tantas y buenas satisfacciones. ¿Y cuál fue su primer trabajo como abogado? Mi primer trabajo como abogado ha sido el mismo que tengo ahora. Yo trabajé antes de ser abogado con el compañero José Enrique Colón Santana desde enero del año 90. Al graduarme me quedé trabajando con él y al juramentar ese 13 de enero del año 92, pues estaba trabajando en el bufete. Te comparto que el día 14 de enero de 1992, el día después de haber juramentado, ese martes, yo tuve mi primera vista en el tribunal. Como abogado de récord, en un caso de cobro de dinero, yo representaba en ese momento al acreedor, y fue una experiencia que no olvidaré jamás, porque al día de haber juramentado como abogado ya tenía que haber dicho mi nombre para el récord y estar preparado. Es decir, que el día en que todo el mundo estaba celebrando la juramentación, yo estaba preparándome para el directo, el contra. ¿Y cómo le fue? Pues me fue muy bien. La vista fue con el juez, que luego fue juez del Tribunal de Apelaciones. Te digo el nombre en un momento, se me acaba de ir de la mente. Y el juez hizo lo que se hace en muchos casos civiles, yo te diría que en la mayoría. Invitó a las partes a dialogar. En los casos de cobro de dinero, cuando una parte reclama, y tiene razón para su reclamo, ¿verdad?, y la otra no tiene la capacidad de pagar, pues entonces el diálogo va dirigido en establecer un plan de pago. Lo que llaman por ahí un plan cómodo de pago o un plan muy incómodo de pago, dependiendo del ángulo que uno sea, ¿no? Básicamente esa fue la primera experiencia de abogado. Desde entonces trabajo con el compañero en casos civiles, que es lo que nosotros vemos en la oficina. ¿Civiles de qué tipo? Pues nosotros vemos, en una época estuvimos viendo mucho, más que casos, estuvimos asesorando a agencias de publicidad, hacíamos casos civiles de daños y perjuicios, de contratos, también hacíamos cobros de dinero, ejecuciones de hipoteca, administrativos, en la fase apelativa y llegar hasta el Supremo. En la oficina, el compañero y otros compañeros manejan casos de quiebra y casos en la Corte Federal. Yo no practico quiebra ni practico en la Corte Federal. Mi práctica es área civil, jurisdicción de Puerto Rico. Pero de manera voluntaria, mi fascinación del derecho tiene que ver con dos áreas que no practico porque no soy profesor. A mí me interesa mucho la historia del derecho, me estimula mucho la lectura de la historia del derecho. Y de igual manera el área de los derechos humanos. La materia que realmente a mí me estimuló a estudiar derecho y que al día de hoy me da mucho deseo de estudio, de lectura y de aportación. La materia en que me ha permitido hacer aportaciones al interior del Colegio de Abogados de Puerto Rico y a nombre del Colegio de Abogados y Abogadas ha sido la materia de los derechos humanos. ¿Desde cuándo es colegiado? Desde el 13 de enero de 1992, el mismo día que juramenté. En esa época mi juramentación fue en el Colegio de Abogados. Yo recuerdo que hubo dos tandas, éramos muchos. Yo tuve la tanda vespertina y al terminar la juramentación había unas mesas donde uno iba y se colegiaba. Era una época distinta, era una época donde la colegiación era compulsoria, y había que hacerlo pronto para poder practicar la abogacía. Así que yo juramenté ese mismo día y unos días más tarde juramenté como notario, porque había tomado la revalida notarial junto con la general y también la había aprobado. Me estaba hablando de que en esa área es que ha hecho una aportación en el área de los derechos humanos en el Colegio de Abogados. Hábleme sobre... Pues mira, a partir del año 2003, yo fui invitado a participar de una comisión que no existía y me dijeron, organízala. Y era una comisión sobre el tema de pena de muerte, que recogía la posición histórica del colegio en contra de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico.
Este tema es un tema de derechos humanos y de hecho trata sobre el tema grande, el derecho a la vida y el tema importante de la restricción del Estado y la capacidad del Estado de quitar la vida a un ser humano por ser convicto por un delito. Así que empecé con un grupo de 4 personas y este servidor a tratar un tema del cual no había trabajado anteriormente. Simultáneamente me habían nombrado vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, que es una comisión histórica muy reconocida, de mucha importancia y vitalidad para nuestra institución. La Comisión de Pena de Muerte comenzó con los pasos iniciales, dialogando sobre el tema, ilustrándonos sobre la aplicación de la pena de muerte en el plano internacional, ilustrándonos sobre la historia de la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico y sobre la aplicación de la pena de muerte federal aquí en Puerto Rico, a pesar de la disposición prohibitiva de la pena de muerte en el artículo 2, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. Así que empezamos por ahí, relacionándonos con el tema, conociendo a los compañeros. Yo no nombré a los otros comisionados, no los conocía. Luego pues van a llegar personas muy conocidas también por mí. Todos ellos, luego te voy a mostrar una foto porque la tengo por ahí. Cuando nos premiaron como la comisión del año en el año 2006. El asunto es que producto de ello nos dimos cuenta de que la campaña que había que desarrollar sobre el conocimiento de los derechos humanos en relación con el tema de pena de muerte requería el establecer un vínculo, un desarrollo de algún tipo de vínculo o relación con otras entidades. Y a raíz de esa idea de cómo deben de hacerse las cosas en Puerto Rico, y sobre todo inspirados en la experiencia que había habido en relación con el tema de Vieques en el año 2000, hicimos acercamiento con Amnistía Internacional, con la Comisión de Derechos Civiles y con la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho. Y entre estas organizaciones constituimos en el mes de abril del año 2005 la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, que me tocó presidir. Y comparto la experiencia que tiene que ver con el tema de derechos humanos porque me enseñó a manejar una situación que en Puerto Rico es un tanto extraña. O sea, tener una agrupación de agrupaciones y de personas que en otros temas no estarían jamás de acuerdo, pero en un tema así, pues obliga a uno a centrarse en lo que sería propiamente el trabajo de acercar voluntades. En este caso, para ilustrarte y caer sobre el tema del Colegio de Abogados, yo recuerdo que en la reunión constitutiva habían personas identificadas con el Partido Nuevo Progresista, porque todos nos presentamos. Habían personas identificadas con el Partido Popular Democrático, habían personas identificadas con el Partido Independentista Puertorriqueño, habían personas identificadas con el Movimiento Socialista de Trabajadores, con el Frente Socialista. Habían personas de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Católica, espiritistas y una agrupación de ateos. Habían feministas, habían grupos católicos y luego también tengo que mencionar, y es importante, trabajadores sociales con el Colegio de Trabajo Social. Y entiendo que había otra agrupación profesional y entonces estaban los estudiantes. Era una composición pero multicolor, estaban todos los sectores y a mí me tocó mantener unido con una cohesión organizativa importante a ese grupo de personas y al día de hoy, 13 años después, la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte existe. Y luego dimos el salto de dar las luchas en Puerto Rico porque vinieron 7 casos de pena de muerte. Y tuvimos manifestaciones frente al colegio, frente a la Corte Federal, en donde participaron pasados presidentes del colegio y personas vinculadas. Recuerdo al compañero, que en paz descanse, Graciani Miranda Machán, al compañero Carlos Noriega, al compañero William Fred Santiago, al compañero Tuto Villanueva, Eduardo Villanueva, entre otros tantos que estuvieron, la compañera Ana Lidia, dije Nidia, pero Ana Irma, perdón, Rivera Lacen, perdona, que estuvieron con nosotros.
más en las asambleas del colegio presentamos resoluciones. Es decir, la experiencia con el trabajo de derechos humanos, en mi caso, comenzó de esta manera y tuvo como lección importantísima el aprender a manejar temas complejos, porque no podrás olvidar que aquí hay gente que favorecía la pena de muerte y la favorece todo como quiera al día de hoy, o que no favoreciéndola no entendían lo que estábamos haciendo. El poder desarrollar una organización comunitaria a nivel isla, a nivel de todo Puerto Rico, con el respaldo de organizaciones que para otros temas no estarían de acuerdo, desde el Colegio de Abogados. Esa experiencia no se me quitará jamás. Y luego comenzamos a trabajar a nivel internacional sobre la denuncia de lo que estaba pasando en Puerto Rico, y recuerdo que la National Coalition to Abolish Death Penalty nos dio un premio y fuimos una delegación de aquí en el 2008 a buscar ese premio en California. Nuestra participación en el Tercer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en el 2007 fue una delegación de abogados y abogadas que participamos de ella. Nuestra integración a la National Coalition y a la Coalición Mundial ha significado que al día de hoy, 2018, el presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte es un miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es el presidente de nuestra comisión, compañero Kevin Miguel Rivera Medina. Es decir, que proyectos bien llevados, dedicándole el esfuerzo, tienen consecuencias muy positivas en el plano de los individuos que nos crecimos como seres humanos, en el plano de la promoción de un derecho humano tan fundamental, y en el plano también del desarrollo de la institución Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. ¿Y cómo usted ve, o sea, en términos desde los inicios, ¿verdad?, de cuando nace esta coalición, ¿cuál usted cree que es la mayor aportación aquí en términos de Puerto Rico de la gente? La aportación que se ha hecho tiene que ver básicamente con el nivel educativo, o sea, el expresar los fundamentos por los cuales ningún gobierno, ninguno, de cualquier parte del mundo, ninguno debe tener la capacidad de quitar la vida a un ser humano. El lograr la incorporación de unidad, de unidad de propósito, de entidades que en otros asuntos no se pondrían de acuerdo. El poder desarrollar estudios y fomentar los estudios del tema de derechos humanos, de pena de muerte, y tener publicaciones, porque como las hemos tenido, publicaciones jurídicas e históricas, ciertamente han sido aportaciones muy valiosas para los integrantes de la coalición y entiendo yo que para el país. Más adelante, si tenemos algún momento, te voy a mostrar algunas de las cosas que se hicieron, porque son cosas que marcan la vida de uno y que uno no se separará nunca de ellas. Mi aspiración a la presidencia del Colegio de Abogados tiene mucho que ver con eso, porque uno nace y se desarrolla y son esas experiencias de vida las que te colocan frente a nuevos retos, ¿verdad? Y lo que aprendí ahí me capacita para atender lo que requiere el Colegio de Abogados junto con otras experiencias, ¿verdad? ¿Y qué requiere el colegio? Bueno, yo creo que para atender la presidencia del Colegio de Abogados se requieren varias cosas, varias cualidades. La primera es tener la capacidad de escuchar. Los abogados y las abogadas a veces se nos señala porque tenemos la capacidad de hablar. Porque hablamos, porque eso es parte de nuestra profesión. Nosotros defendemos, de ahí viene la expresión esa de abogado, ¿verdad? De un defensor o de un consultor, de una persona que expresa posiciones. Pero la capacidad de escuchar en esta época, que no es una época fácil, es una época de crisis económica, es una época de crisis humanitaria, en el contexto de esta institución, una época donde la institución es voluntaria. Es en un sentido, tú estás presentando un servicio, estás presentando una oferta que la gente querrá o no querrá, ¿verdad? Así que esa es la primera característica, la de escuchar a la gente. La segunda tiene que ser la de organizar. Tú tienes que tener la capacidad de recoger ese reclamo que se da de manera general y organizarlo y estructurarlo de manera tal de que surja de esa estructura expresiones públicas, como podría ser una resolución de asamblea, una resolución de junta, pero sin quedarte en la palabra. Tienes que convertir esa palabra en acción. En el colegio es bueno que se entienda que todo comienza con la palabra. O sea, nosotros no podemos hacer o adoptar una agenda de trabajo, que digo, desde una perspectiva democrática, ¿verdad?,
que represente la voluntad de la institución, no la del presidente o presidenta, sin una resolución que autorice hacer esto. En ese sentido se parecen tanto a las corporaciones, a las cooperativas, etcétera, a cualquier organización. Por tanto, el historial de las resoluciones que uno presenta es bien importante porque ese historial denota los intereses que tiene la persona que las presenta y lo que está buscando para el desarrollo del colegio. Te entrego una hoja de las resoluciones que presenté. Esa es una segunda característica, la capacidad de organizar. Y la tercera me parece a mí que es la capacidad de cohesionar distintos intereses, inclusive intereses que podían resultar ser antagónicos. Eso yo lo aprendí en la coalición, tener unas personas que en relación con el tema de aborto estaban absolutamente opuestas, pero en relación con el tema de pena de muerte sí estaban de acuerdo. Pues en el caso del colegio, pues uno tiene que buscar aquellos elementos en común que estimulan a la abogacía completa a cohesionarse. Mi propuesta en relación con los temas candentes que tanta diferencia producen en Puerto Rico y que nos gusta tanto discutir, lo que llama la gente por ahí política, que no es otra cosa que la política pública, lo que debe hacer el Estado. Mi propuesta, incluida en el programa, es que todas las expresiones del Colegio de Abogados referentes a política pública estén matizadas de alguna manera por los derechos humanos. Porque en relación con los derechos humanos, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico no debería haber mayor oposición y si alguien se opone, pues tiene que hacer una reflexión de para qué es el derecho, si no es para la promoción del ser humano. Me parece interesante hacer una pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo se trabaja con usted que lleva de colegiado tanto tiempo y trabaja de lleno en el colegio? ¿Cómo se trabaja con esa crítica de que el colegio no, gente que dice el colegio no me representa, por eso es que no me colegio? Sí, ese señalamiento yo lo he escuchado, y no es nuevo. No es nuevo. Hay personas que llegan a esa conclusión. Bueno, ¿cómo tú trabajas con una persona que dice que X entidad no me representa? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tratar de lograr que esa persona entienda qué es lo que hace la entidad, porque a veces esa conclusión podría ser el producto de falta de información o de información que no es la correcta. Por tanto, el elemento de los medios de comunicación, esto que estamos haciendo ahora, tiene que darse. Y tiene que darse de manera prioritaria. Para que la gente conozca lo que hace el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y los que lo componemos, pues el colegio lo somos todos y todas. Hay que establecer ese vínculo de comunicación, que es lo que se está haciendo, y de manera tal que la gente lo sepa. En segundo lugar, hay que identificar adecuadamente cuáles son las necesidades, las urgencias de los abogados y abogadas de Puerto Rico. Y hay una serie de tópicos que hemos escuchado, porque cuando uno tiene capacidad de dialogar, pues tienes capacidad de escuchar y recoger. Tópicos relacionados, por ejemplo, con el nombramiento de abogados de oficio, que para unos sectores no tiene ninguna importancia porque nunca los han llamado de abogado de oficio, pero para otros, sobre todo el que está solo en su oficina y lo han llamado 4 o 5 veces y ha tenido varios asesinatos, etcétera, pues realmente es un tema muy importante. El tema del programa PROCE, que hemos visto que es un programa que en principio no debe ser problemático para nadie porque responde a la regla 9.4 del procedimiento civil, pero su implementación ha traído problemas en la medida en que los facilitadores de formularios en el tribunal se pongan a dar opiniones legales sin ser abogados o abogadas. Eso es práctica ilícita de la profesión. En el caso de los abogados de inmigración, el escuchar que hay una serie de firmas que no son abogados, que llaman popularmente los llenapapeles, que entran, dan el salto de llenar un formulario a hablar de dar orientación legal sobre qué selección de visa, etcétera, ¿no? Es otro elemento que preocupa mucho a los abogados y para todos ellos tenemos una serie de propuestas. Las abogadas y abogados que bregan en relaciones de familia, el derecho de tener que ir a un caso de custodia, relaciones paterno-filiales o alguno otro de similar naturaleza, que no te entreguen el informe del trabajador social o trabajadora social y te obliguen a ir 4 veces al tribunal para tomar nota de un informe que tiene a veces 20 páginas y a veces la gente lo transcribe. Eso es otra área que nos interesa mucho. Y son áreas en donde el abogado y la abogada dice, pero necesito que me representen en esto. No son las únicas.
El asunto de las quejas éticas es otra preocupación que tenemos todos. Yo he traído propuestas concretas sobre el tema de las quejas éticas porque la mayoría de los INRES que leemos todos a diario, más que desaforos, son suspensiones indefinidas. Míralos bien, son suspensiones indefinidas porque el abogado no contestó la queja. Y mientras no la conteste, pues el tribunal entiende que ha desacatado una orden del tribunal de contestarla. Y para eso concretamente estamos proponiendo el desarrollo de un programa de ayuda a los abogados a nivel de las comisiones y también en lo que hemos llamado el abogado sustituto. Y es que si la queja llega a una persona, el abogado como tal seleccione a otro compañero, a su amigo o amiga, de tal manera que la queja también llegue a esa otra persona y ayude a ese abogado a no eludir la responsabilidad de contestar la queja. En el caso de los abogados jóvenes, jóvenes son, conforme al reglamento del Colegio de Abogados, abogados con 10 años o menos de experiencia. El asunto del programa de mentoría, la necesidad de ayuda en ese programa, de ayuda que necesita ese abogado joven, la orientación que se le pudiera dar a ese abogado joven sobre el tema de los préstamos estudiantiles, que es una carga pesada para muchos abogadas y abogados jóvenes, y la orientación que se le puede dar al Colegio de Abogados es básicamente cómo lograr el posponer el inicio del pago, cómo lograr el modificar las cuantías a pagar, ¿verdad? Los derechos que tiene el consumidor, en este caso ese ex estudiante ya graduado de Derecho. Y hemos propuesto en relación para atender, porque el Colegio de Abogados no me representa, una celebración de una serie de asambleas temáticas. Hemos propuesto 3. En el programa van a ver que propusimos el tema de una asamblea de abogados jóvenes y abogadas jóvenes. ¿Para qué? Bueno, para definir la agenda de trabajo en términos de orden de prioridades, ¿verdad? Que nos parece más que importante. Hemos propuesto la primera asamblea de abogadas de Puerto Rico. Eso nunca se ha hecho. Y en estos días que uno ha estado visitando abogados y abogadas, yo he escuchado tantas quejas de abogadas, sobre todo abogadas jóvenes, preocupadas por el asunto del haber sido discriminadas por su condición de mujer en los centros judiciales, incluso hostigadas en algunos casos, en centros judiciales y en trabajo. Lo que estamos proponiendo, que esa es la segunda asamblea temática que queremos desarrollar, es una reunión de las abogadas. Vamos a discutir cuáles son las prioridades de trabajo, vamos a constituir comités de trabajo, porque esto se va a resolver, estos problemas se resuelven con la participación de la gente. Y la tercera, que es un área que el Colegio de Abogados no ha atendido recientemente, tiene que ver con los abogados y abogadas del sector público. Queremos organizarlos porque en época de crisis esos abogados y abogadas, muchos de ellos han perdido el trabajo, otros han enfrentado una situación laboral realmente precaria y nos preocupa. Nos encantaría tener la posibilidad de celebrar esas 3 asambleas temáticas en el primer año. De hecho, en los primeros 6 meses sí podemos celebrarlo. O sea, ¿cómo atender la expresión de que el colegio no me representa? Pues con trabajo en estas disciplinas. El asunto del colegio como promotor del conocimiento del derecho, el colegio debe retomar de alguna manera el tema de la revista jurídica, aunque sea electrónica. El colegio debería de retomar de alguna manera las orientaciones jurídicas sobre temas de interés para la abogacía. Te voy a dar un ejemplo que se nos ha ocurrido. Vamos a constituir un grupo de abogados que conocen de ejecución de hipotecas, que pueden escribir unas cosas cortas y las comparten a través electrónicamente para orientar a otros que quizás no conozcan el tema. Pero lo mismo podría ser de quiebra, lo mismo podría ser de inmigración. En época de crisis hay que reinventarse continuamente. Posiblemente la abogada o el abogado está viendo hoy casos de familia, pero porque le conviene, por razones estrictamente de servicio, aprender a manejar los casos de inmigración o los casos de quiebra. Pues el colegio puede ayudar a prepararlos. En el caso de los abogados jóvenes se han dado seminarios de cómo montar una oficina. Eso hay que hacerlo en toda la isla. Y en esto yo anticipo que cualquiera de los candidatos te hablar de esto, porque esto no es un tema nuevo, esto es un tema que se ha hablado. El colegio nos representará en la medida en que fortalezcamos cada una de las delegaciones. Tenemos 14. Si están fortalecidas, esas delegaciones van a captar el interés de los abogados de la región
y lo deben transmitir hacia el colegio convertirlo en acción, en respuesta, que es el otro elemento que tenemos presente. Me ha hablado sobre las propuestas. Veo que las propuestas tienen en común mucho de lo que son, ¿verdad?, los intereses de los abogados, pero hacia afuera. ¿Qué de sus propuestas, verdad, en cuanto a servicios a la comunidad, al país? Pues mira, las propuestas están organizadas en 3 grandes áreas, porque es la manera en que yo veo el colegio. Yo creo que si uno quiere cambiar cosas en el colegio, tiene que conocerlo y tiene que tener una visión global. Esta es mi visión global del colegio. El colegio realmente es muchas cosas a la vez, por lo menos 3 hemos identificado. El colegio es el gremio profesional más antiguo de Puerto Rico y es el gremio profesional voluntario con mayor cantidad de personas. Siendo un gremio, tiene que dar servicios, tiene que defender a la abogacía. Te mencioné hace un rato, todas estaban dirigidas a esa área, porque entonces en el área de la defensa de la abogacía, el área gremial, pues tenemos una serie de propuestas. Lo otro que es el colegio es un promotor del conocimiento del derecho y del desarrollo del derecho. Y ahí juega un rol importante el Instituto de Educación Práctica, el Instituto del Notariado Puertorriqueño y Pro Bono. Los 3 programas externos asociados al colegio, los 3 son corporaciones sin fines de lucro vinculadas al Colegio de Abogados. ¿Por qué? Bueno, porque el desarrollo del derecho o el conocimiento del derecho requiere su divulgación. Pues la divulgación se hace con talleres, con seminarios, con cursos de educación continua para los abogados, pero también para la comunidad. Para darte un ejemplo, desde el Instituto de Educación Práctica podemos dar cursos de responsabilidad civil extracontractual a los ingenieros. ¿Por qué no? De hecho, cuando yo fui presidente de la delegación de Río Piedras, lo hicimos. Hicimos un curso que recuerdo como ahora, que era un curso sobre vicios de construcción. Y había un abogado y un ingeniero. Y uno habló de los vicios de construcción desde la perspectiva del perito y el otro de la perspectiva del derecho. En el público, que estaba lleno el salón Félix Ochoteco, habían ingenieros y habían abogados, y por cierto, también habían abogados ingenieros. Los que estaban a lo mío eran abogados ingenieros, y tú te das cuenta por la atención, ¿verdad?, las tomas de notas y la cuestión matemática para los ingenieros y lo demás. Pues eso lo puede hacer el Instituto Notariado Puertorriqueño, lo mismo con los médicos o con los contables, ¿verdad?, contadores públicos autorizados, lo puede hacer con cualquier otra profesión, porque nosotros tenemos cosas que decir. Esta profesión tiene la virtud de que, siendo el derecho las normas que regulan la vida, pues regulan todos los órdenes de la vida. Así que a los banqueros los podemos reunir y a los consumidores los podemos reunir y le podemos hablar a unos y a otros porque hay derechos en relación con ambas cosas. Y el tercer ángulo, que es el que estabas preguntando, Manuel, el Colegio de Abogados, desde que se fundó en el 1840, siempre ha sido una voz social importante en el país. Y de ordinario, siempre debo decir, ha sido una voz de los sectores vulnerables, menos beneficiados. De hecho, es importante que conozcan que el colegio se crea y una de las primeras tareas que asumían los colegiados de ese momento, los 10 o 12 que había en el momento, era la defensa de la causa de los pobres. Desde el día 1 el colegio ha estado en esa dirección y hemos hecho mucho a lo largo de la historia del colegio y vamos a hacer más. ¿Cómo uno hace esto? Bueno, te mencionaba hace un rato la experiencia de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, que es hijo del Colegio de Abogados. No es el único. De hecho, Servicios Legales de Puerto Rico es hija del Colegio de Abogados. ¿Cómo darle servicio a la comunidad? Pues mira, están las comisiones de trabajo, tenemos 51 comisiones que van desde la comisión que tiene que ver con derechos de animales, con derechos de niños, con derechos de personas de edad avanzada, con derechos contributivos. En todas y cada una de ellas hay un espacio importante para dar servicio a la comunidad. El programa Pro Bono, que ofrece servicio legal voluntario a las personas que no pudieran pagar, pues también está ofreciendo una cantidad de servicios importantes. Yo soy probonista y básicamente en muchos casos uno da una orientación. Ahora yo sé que tanto el Instituto de Educación Práctica como Pro Bono están dando servicios en relación con el tema de las ayudas de FEMA y el tema del post-huracán María, porque el huracán ciertamente transformó la realidad de la isla. Es decir, desde esos programas existentes se debe continuar y se debe profundizar en el servicio a la comunidad. El servicio puede ser mejorado, por supuesto. O sea, yo no estoy diciendo que el colegio
esté en su etapa pico, ¿verdad? Claro que hay cosas que mejorar. Hay cosas que se han hecho que la gente no conoce y hay otras que ciertamente tenemos que trabajar. Durante el periodo post-María, el colegio estuvo muy involucrado en la ayuda al país. Se convirtió en centro de acopio. Desde el Colegio de Abogados se distribuyeron ayudas para agricultores. Yo tuve la oportunidad de ir como notario a Barranquita, acompañando a un grupo de abogados y abogadas. Hubo un grupo grande que fue a Loíza, se fue también a Adjuntas. En Adjuntas hicimos affidavit para agricultores, que se atendió a través de la Comisión de Agricultura a ese sector y de hecho la Comisión de Agricultura buscó ayuda. Recuerdo que lo que estaban buscando era fundamentalmente las plantas generadoras de electricidad, para que el agricultor pudiera tener algo de electricidad en su finca y pudiera hacer las cosas que requiere. Así que básicamente por ahí va el asunto. Fíjate que yo me estoy acentuando en lo que yo conozco. Yo conozco el funcionamiento de las delegaciones porque presidí una. Conozco el funcionamiento de las comisiones porque he presidido una, he sido vicepresidente de otra y he pertenecido a varias. Y durante los últimos 15 años, todos los años, yo no he dejado de trabajar dentro del Colegio de Abogados. Nunca, nunca. Y en este bienio, producto de esa experiencia, corrí para delegado por acumulación, fui electo y la Junta de Gobierno me honró, me privilegió con la posición del primer vicepresidente en un proceso interno, que es cómo corre el Colegio de Abogados y Abogadas. Hábleme sobre sus compañeros, sobre Daisy Calcaño, Astrid Soto. Con orgullo. Mira, primero para tener bien claro, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados es el cuerpo organizado que va a regir al colegio cuando no esté en sesión la Asamblea General. Así que estamos hablando de que la Asamblea General es el más importante, vendría luego la Junta de Gobierno con su presidente, no al revés, no es el presidente y su Junta de Gobierno, es la Junta con su presidente. Está compuesta por un delegado por cada una de las 14 demarcaciones que tenemos. El miércoles empezamos con la primera, Fajardo, el viernes vamos a estar en Cagua, y así el resto del mes de agosto vamos a estar en la elección, y con 4 delegados por acumulación más la presidencia. En el caso de los delegados por acumulación, nosotros hemos presentado a 3 distinguidísimos y reconocidísimos candidatos. La compañera Daisy Calcaño es nuestra delegada actual por la región judicial de Cagua. Ha sido premiada y reconocida y distinguida, y con mucha razón, por sus aportaciones al colegio. Fue la colegiada del año en el 2016. Este año va a ser y ya ha sido reconocida como la miembro más distinguida de la Junta de Gobierno, preside varias comisiones. El compañero Rafael Capella es el delegado por Arecibo. Él dirigió hasta la semana anterior la oficina de asistencia legal de Arecibo. Es un abogado muy comprometido con el Colegio de Abogados, siempre lo ha estado. Se acaba de retirar de asistencia legal, el presidente de Isabela, lo que nos da una perspectiva, ¿verdad?, más allá de la zona metropolitana de San Juan. Y ha compartido y ha sido miembro de varias juntas de gobierno anteriormente. Y la compañera Astrid Soto es la presidenta de la Comisión de Derechos de Víctimas de Delitos. Además es participante o miembro de la Comisión de Derechos de Personas de Edad Avanzada. Es decir, representaría en ese grupo que hemos propuesto a una abogada con menos experiencia que Capella y que Calcaño, pero muy comprometida con el colegio desde la experiencia de trabajo en comisiones. Pues el colegio es esa mezcla, ¿verdad?, del trabajo en comisión, que es más bien organización temática, con las demarcaciones o las delegaciones, que es más bien organización geográfica, ¿verdad? Y esa combinación es la que debería mantener el colegio funcionando. Y le preguntara para terminar, me estaba diciendo ahorita que sabes que obviamente estamos en una situación difícil de país y el colegio también se ha afectado en distintos aspectos. Y cuando usted se vislumbra, ¿verdad?, de ser electo, ¿qué usted piensa que es el mayor reto que usted tiene, ¿verdad?, como presidente? Mira, el mayor reto es mantener y fortalecer a la institución Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en términos de miembros y en términos de presencia pública.
es un peso muy grande para el que ocupe esa posición, porque antes que nosotros, mirando hacia la historia, aquí ha habido unas figuras importantísimas que han hecho grandes aportaciones al país y a la institución. Y esa mirada hacia esas figuras a mí me estimula, pero también me estimula el futuro, lo que vamos a hacer. ¿Cómo ajustar a un colegio de abogados que sea un colegio representativo de lo que debe ser a la altura del siglo XXI? De hecho, en estos días publiqué una columna, te doy copia ya mismo, sobre el Código Civil, la reforma del Código, y la hemos titulado El Código Civil del siglo XXI. O sea que lo que estamos pensando es hacia el futuro que vamos a hacer, pero el futuro no se construye en el abstracto, en el vacío. El futuro se construye con las herramientas buenas y malas, con las luces y las sombras que tú traes de tu experiencia histórica. Y también con la experiencia práctica de trabajo a diario en delegaciones, en comisiones, en proyectos para el colegio. Así que ese sería el gran reto, el que tengamos un número de integrantes que le dé mayor solidez a la entidad, que a crecer numéricamente y su presencia en el país. Yo creo, mira, los seres humanos somos de vida limitada. En la vida que me ha correspondido a mí, esta es la peor crisis económica y humanitaria que ha tenido Puerto Rico. Yo no sé si en la época de Guaybanal, bueno, la situación era mejor o peor, ¿verdad? Por utilizar una hipérbole, ¿no? Pero esta es una época de mucha carencia, de mucha necesidad, y el Colegio de Abogados tiene que participar en el área de las propuestas, en las respuestas a esa carencia.